Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Mirada Naturalista en vuestro canal Animales con Derechos. Soy Alessandro Sara y contamos como siempre con la participación de nuestro experto de cabecera, Luis Miguel Domínguez, naturalista, activista, viajero y explorador incansable. En esta ocasión, al acercarse el verano, vamos a conversar con él sobre una de las grandes preocupaciones que nos avasalla en esa estación, los incendios forestales. Cada año la temporada de incendios se adelanta más. Buenas, Luis Miguel, siempre Hola. aquí, bienvenido. Hola, Sandro, gracias, muchas gracias. ¿Qué pasa con los incendios forestales que todos los años aparecen y son unas grandes tragedias que parece que no se logran evitar? Bueno, para empezar, los incendios forestales, Sandro, ya sabes que no son serpientes informativas veraniegas, no son tampoco, no son una plaga bíblica. Los incendios forestales tienen todos un origen y se trata de que además informativamente no se manejen como un simple suceso. Son una tragedia, son un drama y deberían televisiva y radiofónicamente, periodísticamente en términos generales, ser tratados de otra manera. Siempre aparecen en la sección de sucesos. Un incendio forestal no es un movimiento aleatorio de avionetas, de hidroaviones y de helicópteros, no. Es un drama horrible y horroroso en el que tenemos sin duda mucho que decir las personas, todas las personas, porque el 95% de los incendios aquí en España son provocados por la mano del hombre, pero no por los pirómanos, cuidado que esa es otra cuestión. Así que vamos a hablar con tranquilidad de todo esto. Sí, porque además hay otra cosa, que antes los incendios empezaban en agosto, finales de agosto, principios de septiembre, pero ahora en los últimos 20 años siempre empiezan antes y antes. ¿A qué se debe eso? Sí, pues se debe sobre todo a que, para empezar, el incendio se ha convertido en un gran negocio. Hay personas que seguro que piensan que ese monte en el que estoy aquí aburrido es más rentable quemándose que vivito y coleando. Así no sirve para nada, no da nada, no aporta nada. A mucha gente tienes que oírle eso. En cambio, si hay un incendio, hay negocio, hay movimiento, hay hidroaviones que van y que vienen, hay sobre todo una serie de medios en la extinción y no en la prevención exagerados y por tanto un desenfoque en esta materia. España no está preparada sobre todo para asumir la virulencia de los incendios forestales que están por llegar. Los técnicos hablan de incendios de sexta generación, ¿no? Y son incendios prácticamente incapaces de ser aplacados y apagados por sociedad alguna, pero por una como la nuestra, que no se ha empleado a fondo en esta materia con seriedad, mucho menos, claro. Ahora, has dicho que el 95% de los incendios son provocados voluntarios o involuntariamente, pero provocados. Ahora, aparte de eso, ¿podrían evitarse gran cantidad de estos incendios? Hombre, mira, yo leo permanentemente, y lo estoy leyendo hoy mismo antes de venir al programa, el origen de los incendios forestales en España tiene que ver con la España vaciada. Bueno, la España vaciada puede ser una de las circunstancias, de las numerosas circunstancias que rodean a los incendios forestales. El hecho de que las personas cada vez vivan menos en los entornos rurales y por tanto haya un manejo forestal inferior puede acentuar el riesgo. Pero el momento de la cerilla, el momento del mechero, el momento del gasoil en el campo, ese momento de los acelerantes que inicia un incendio forestal no tiene que ver con brujas ni con brujos, tiene siempre que ver en este país con intereses. Hay intereses detrás de que se queme un monte, siempre los hay. Y lo vamos a ir poco a poco descubriendo en este programa. Sí. Ahora,
También hay casos que son provocados no intencionalmente, como por ejemplo Sí. la desidia de dejar una barbacoa encendida, Bueno, claro. algo que parece tan inocente como tirar una botella vacía al Por campo, supuesto. incluso de plástico, que puede actuar como una lupa e incendiar el bosque seco. Por supuesto. Ahora, toda esa cosa que se dice siempre, no, es que están los campos, los bosques están sucios, los campos están sucios. ¿Se puede justificar esa palabra, ese concepto No. de un bosque sucio? No, no se puede justificar y no se debe admitir desde la ecología. ¿Qué es eso de un bosque sucio? ¿Pero qué es? Ustedes no saben ya a estas alturas que el matorral, que el matojo es el que da sombra, el que cuida, es la niñera de lo que luego antaño, posteriormente va a ser un gran árbol. No saben que el sotobosque no se limpia, no hay que limpiarlo. El sotobosque forma parte del ecosistema boscoso o de monte mediterráneo de este país. Y el sotobosque tiene una función, la maraña en el bosque tiene una función que es cuidar de los árboles cuando son plantones, cuando son pequeños. Son los que le dan sombra, los que le protegen, los que atraen a las cabras para que se las coman a ellas en vez de al árbol. Por tanto, andar limpiando el monte, esa operación de peluquería absurda, no me parece lo más adecuado. Y entiendo el porqué, pero sigo queriéndome centrar sobre todo en lo más importante. Periodísticamente casi siempre se suele hablar de pirómanos. Un pirómano es una persona que tiene un problema mental, acudiendo al diccionario. Es una persona que tiene una patología psiquiátrica que consiste en llamar la atención porque su novia le ha abandonado quemando un monte. Eso es un pirómano. Pero la persona a la que se le paga para que destroce la naturaleza de todos a cambio de luego a posteriori construir o aprovechar ciertos elementos que hayan tenido que ver con ese incendio, esa persona no es un pirómano. Esa persona forma parte de una mafia. Ya sé que se habla de mitología en esto de los incendios forestales y se quiere llegar incluso a borrar estas expresiones de mafias. Voy a intentar explicarme. Mira, en el año 2015 el Partido Popular aprueba la Ley de Montes. Ley de Montes contra la que nos opusimos muchísimas personas. Ley de Montes que venía a intentar mejorar, no sabemos por qué, a lo mejor ahora lo vamos a saber, venía a mejorar la Ley de Montes anterior diciendo, para empezar, que no habrá recalificación del suelo hasta por lo menos 30 años después del incendio forestal. Pero ¿qué pasaba con esta ley que el Partido Popular nos metió a todos? Pues que había excepciones. Hay alguna excepcionalidad. No se podrá recalificar salvo que haya un interés público, salvo que haya un interés mayor de carácter público y por tanto se elabore una ley comunitaria, una comunidad autónoma, diga, bueno, hay que recalificar porque yo lo considero así. Bueno, a mí esto lo primero que hace es llevarme al horizonte de la actualidad. En estos días estamos viendo como el señor Zaplana, que fue presidente de la Generalitat Valenciana hace ya muchos años, está implicado en una trama de cobro de comisiones por los polígonos eólicos que en la Comunidad Valenciana se instalaron en aquellos años. Este es el caso Erial y aquí estamos con claridad viendo cómo a lo mejor la recalificación no tiene que ver con una urbanización, pero sí tiene que ver con un polígono eólico, porque además la energía eólica es energía renovable y por tanto es de claro interés público para toda España y para el mundo mundial. Y se me ocurre que algunos incendios que hemos padecido en la costa gallega de A Coruña, en la Costa da Morte, y a posteriori, 2 o 3 años después,
ver cómo han proliferado los aerogeneradores en ese territorio, se me ocurre que a lo mejor tiene que ver con esta ley de montes. Ahí está la madre de los incendios en España, ahí está. No tanto en el pirómano, en el loco que quiere disfrutar organizando un desaguisado, no. Total, que venimos a ver que, como ya hemos hablado en otro programa, claro, el negocio... El ecoterrorista realmente es el recalificador de terrenos. Claro, no hombre. somos los que protestamos porque no queremos que haya una u otra cosa. No, por supuesto, sí. Por supuesto que no. Y luego hay otra cuestión para mí importante, y es el hecho de que se le otorgue tanta importancia a la extinción en vez de a la prevención. Sandro, yo era niño cuando veía el oso Yogi en televisión, y junto al oso Yogi siempre aparecía el guardabosques. Sí. Aparecía un señor que iba a los colegios a hablar a los niños, de alguna manera se hacía una pedagogía relacionada con el monte, con el bosque, con el mundo de los incendios. Mis hijos nunca han tenido la visita de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya que vivimos en Madrid. Nunca ha habido una sola visita de un agente forestal que vaya a hablar a los chavales del fuego y de lo que conlleva que un territorio se incendie, por ejemplo. Entonces eso es prevención. Prevención nada, pero extinción sí. Fotografías con grandes medios aéreos sí, porque la política se ha instalado en el, bueno, que el ciudadano vea que sus impuestos están aquí todos, en estos helicópteros y en estos hidroaviones. Y se equivocan, porque el incendio se apaga en invierno, aunque ahora haya incendios también en invierno. Los incendios siempre, se ha dicho, se apagan en invierno. No se apagan en agosto, no se apagan en julio, se apagan mucho antes de que se hayan iniciado. Porque además, Sandro, cuando hay un frente de fuego de 20 kilómetros y con una altura de llamas de 20 metros o 30 metros, ¿quién va a parar eso? Nadie lo va a poder parar, porque efectivamente el cambio climático está convirtiendo el escenario en una concatenación de elementos y de eventos imposibles de controlar. Claro. Aparte de eso, que siempre hay quejas porque de los mismos bomberos forestales, porque dicen que son contratados por la temporada en la que supuestamente va a haber incendios, claro. Y muchos de ellos, los que trabajan para empresas privadas, incluso trabajan un año sí, un año no, están muy poco formados. Hay que cuidar, y yo sé que en este aspecto hay una gran sensibilidad, hay que cuidar esta cuestión. Tenemos que cuidar a nuestros agentes medioambientales, a nuestros agentes forestales, y a los bomberos forestales no hay que cuidarlos, hay que mimarlos. Hemos visto incendios como el de la provincia de Guadalajara, aquel incendio que se llevó la vida de una serie de jóvenes, de personas preciosas, que se vieron acorralados por las llamas y por la falta de medios, y que murieron, perecieron todos ellos, en un incendio en el que en aquel momento el gobierno de Castilla-La Mancha no estuvo a la altura. Hay que cuidar, y ese cuidado hay que hacerlo desde ya, no hay que esperar a que se inicie todo en verano. Por cierto, Sandro, en otoño lo vemos, octubre, noviembre, son ya periodos de quema absoluta de Cantabria, de Asturias, además, territorio cornisa cantábrica. Se creía hasta no hace mucho que los incendios forestales sobre todo tenían que ver con la cuenca mediterránea, pero estamos viendo que ni por fecha ni por ecosistema los incendios se paran, no se paran. Tenemos un problema muy serio, lo hemos visto hace una semana en el caso de Teruel, de la provincia de Teruel, incendios imparables, que además tienen mucho que ver con los animales, mueren muchos animales. Sí, y por eso quería puntualizar también sobre eso, que digamos, en el mundo antiguo
los animales huían de los incendios. Ahora, por un lado, España es relativamente pequeña, no puede ocurrir como en otro, como no podría ser en Siberia o en las grandes llanuras de Estados Unidos, pero los animales tienen muy poco a dónde ir o a dónde reubicarse. Y aparte de eso, tienen una serie de barreras creadas por el hombre, carreteras, murallas, zona urbanizada. Voy a dar dos datos que son impresionantes. Solamente hay que pararse un segundo a pensar en lo que voy a decir. España, el año 2022, que fue un año de mucho incendio forestal, no olvidemos la Culebra y otros incendios importantes en la provincia de Zamora. Se calcula que murieron en España 74 millones de animales. 74 millones de animales. Pero en Australia, ese mismo año, que sabéis que fue asolada por incendios imposibles, por auténticas hecatombes, en Australia se calcula que murieron 1.000 millones de animales, 1.000 millones. Ahí metemos aves, mamíferos, invertebrados, insectos, por supuesto. No hay que olvidar los reptiles, por ejemplo. Sabemos que se ocultan en el suelo. Los incendios hoy sabemos que penetran por lo menos un par de metros suelo abajo. Acaban achicharrando todo lo que pillan por medio. Y no solo eso, los que consiguen salvarse se han quedado sin hábitat, se han quedado sin su escenario cotidiano. O sea que el incendio forestal conlleva una serie de consecuencias que no podemos ni tan siquiera evaluar. Es increíble. Sí, ahora, Australia creo que se ha estudiado que es uno de los grandes ejemplos de cómo llega el ser humano y acelera la destrucción del medio ambiente porque interrumpe la evolución natural de todos los grandes animales que había ahí, que no estaban no sabían que iba a llegar un homínido a destruir la cosa. Y después, en varias etapas, ha sido realmente destruido todo el ecosistema por parte del hombre, por muy grande que parezca Australia. Ahora, en Australia prácticamente no hay agua. Y yo entiendo que debe ser muy difícil combatir los incendios. Ahora, en España siempre nos quejamos de que hay poca agua, pero hay un poco de agua y probablemente con una correcta gestión y con menos invasión del medio ambiente por parte del ser humano, probablemente se podría encontrar respuesta a estos incendios. Claro. ¿Crees que sería prevenible, no digo el 100%, pero una buena cantidad de los incendios que ocurren? Yo estoy convencido de que si realmente este país en algunas cosas es muy llamativo y me deja perplejo. Por ejemplo, somos gran potencia en turismo, ¿no? Sí. Bueno, ¿conoces una sola escuela a nivel internacional, universidad, cátedra sobre materia turística que España imparta en el resto del planeta? O sea, un joven pakistaní quiere formarse en materia turística. Bueno, voy a acudir al país potencia en esta materia. Bueno, en España no hay al respecto ninguna posibilidad de adquirir una serie de conocimientos innovadores, no el sol y playa, me estoy refiriendo a otro tipo de turismo. O sea, España este terreno no lo ha cuidado mucho. En el terreno de los incendios forestales habría que empezar a trabajar en profundidad, de manera coordinada entre comunidades autónomas y gobierno central, en serio, para planificar. Lo más importante es la planificación, prevenir que curar. En materia de incendios forestales es evidente. Eso es lo más importante de todo. Sí, porque además vemos que lo de curar, o sea, lo de apagar los incendios es muy ineficiente. O sea, claro, hay pocos incendios que logren apagarse las primeras 24 horas y ya se sabe que cuando un incendio no se apaga las primeras 24 horas... Y hay un riesgo para las vidas, hay un riesgo para las vidas, hay cosas que son inadmisibles.
por ejemplo, que los parques nacionales tengan incendios. Esto pasa en Canarias cada año. No hay derecho que el Teide, la cañada del Teide, tenga que tener siempre el peligro de la llama. Parece que es, ya digo, una plaga bíblica. Parece que no nos queda más remedio que aceptar que en el verano se va a quemar Canarias. No, Canarias no puede quemarse, ni Gran Canaria, ni Gomera, ni El Hierro, ni Lanzarote, ni Tenerife. No podemos admitir que eso pase. ¿Por qué? Pues porque en un parque nacional no debería ni haber un atisbo de duda al respecto. No puede, porque lo primero que hay que decir es que no todos los incendios son iguales. No todas las superficies quemadas, esquilmadas por las llamas, son iguales. No es lo mismo un monocultivo de pino de repoblación, como ha pasado en la Sierra de la Culebra, que se quemen las villuercas o que haya un incendio forestal atroz en un territorio de monte bajo y encinar de la provincia de Madrid, por ejemplo. No es lo mismo, la pérdida es impresionante en un caso, pero no en el otro. Hablando de la Sierra de la Culebra, Sandro, no quiero que cerremos este programa sin reflexionar sobre un hecho. Tú sabes que después de ese incendio de la Sierra de la Culebra, incendio en el territorio donde está la mayor población de lobo de toda Europa, bueno, y donde hay una reserva nacional de caza, regional ahora, muy seria. Bueno, la Sierra de la Culebra, sabes que después de quemarse ha generado 22 millones de euros en madera quemada. O sea, ha habido un negocio detrás, una vez más, ha habido un elemento económico detrás del incendio forestal. Debes saber que casi todas las encimeras de vuestras cocinas están hechas con madera quemada. Esa madera que llamamos conglomerado o aglomerada, madera aglomerada, que lleva una especie como de pegamento y que las virutas hacen que encuentres un tablero a un cierto precio. Bueno, esa madera, toda ella es madera de incendio forestal, que se utiliza y se aprovecha inmediatamente. Por tanto, el incendio de la Sierra de la Culebra, una vez más, demuestra que al fin y al cabo tiene una rentabilidad a corto plazo para algunos, para algunas mentes enfermas, mayor que si lo dejamos tranquilamente con sus lobos y sus buitres leonados volando en el cielo. Seguramente ese monte a más de uno le parece prescindible, pero claro, esto genera trabajo, horas de vuelo de hidroavión. ¿Cuántas horas de vuelo de hidroavión tiene un incendio que no se apaga con respecto a un incendio que se apaga? Evidentemente, si el incendio dura más, hay más horas que facturar, ¿no? Ahí estamos equivocándonos, no cabe duda. O sea que la huella de carbono que hace un incendio no es solamente lo que se está quemando, sino también quienes lo están apagando. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo estamos de legislación? Porque yo tengo el recuerdo bastante vívido de ese incendio de Guadalajara, que encontraron a la persona que había dejado su barbacoa, sí, que le habían recomendado apagarla, que dijo el típico levantarse los hombros y decir aquí no pasa nada. Y recuerdo que después fueron declarados inocentes porque en ese momento no estaba prohibido hacer barbacoa en el campo. ¿Cómo estamos de legislación posteriormente? Bueno, es verdad que se dice, bueno, ahora están prohibidas las barbacoas, pero... Pero vamos a ver, hay una cuestión que tiene que ver con el sentido común. Aquella barbacoa nunca jamás debió haberse encendido, puesto que era un día ventoso, era un día de viento, y en aquel territorio de la Cueva de los Casares, en la provincia de Guadalajara, pues todos sabemos que hay un monte y unas zonas de cereal con rastrojo más o menos alto, en los que haya un área de barbacoa es una bomba de relojería. Tarde o temprano va a haber un incendio allí. Pero ese es el caso típico de una negligencia atroz.
esa persona debería estar todavía en la cárcel, sobre todo porque, insisto, se llevó por delante al menos una decena, no recuerdo 11 el número, personas, 11 personas, sí. La vida de 11 personas. Pero ese es el caso de una negligencia. Otros incendios ya vemos que tienen que ver en ocasiones también con una serie de técnicas agropastoriles que antaño funcionaban pero hoy no funcionan, como es quemar el pasto, el rastrojo para generar nuevo pasto. Vamos a quemar los piornos porque así va a haber más pasto el año que viene. Bueno, esto no está tan claro, ¿vale? Y sobre todo no está tan claro si hay una legislación que lo prohíbe. Y si una legislación prohíbe esto, pues automáticamente usted no tiene que hacerlo. No se haga listo en esta materia. Que nadie se haga listo en esta materia. Nadie sabe más que nadie. Por tanto, vamos a atenernos a la ley, a la legislación, claro. Pero bueno, tenemos una ley de montes aprobada en el año 15, ya digo, fue el Partido Popular el que la promulgó, que ahora ya, por fin, parece mentira, pero a alguien se le ocurrió que hasta que no pasen 30 años usted no puede recalificar, porque esto pasaba en este país, sí. Pasó en decenas de miles de hectáreas. ¡Ay, qué monte tan bonito, qué buenos chalets pondría yo aquí! Bueno, quémamelo y una vez que esté quemado, como este es terreno rústico y no podemos edificar, lo recalificamos y entonces ya sí. Esto ha pasado en este país. Ahora, evidentemente, hasta que no pasen 30 años no se podrá recalificar. Esto lo he oído muchas veces. Recuerdo al señor Gallardón, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, cuando se quemó Abantos, el monte del Escorial, tan bonito. Recuerdo decirle con claridad, no va a haber recalificaciones. Hoy tú y yo podemos irnos por allí a ver unos cuantos chalets que están en pie, que están allí. De utilidad pública, sí, de utilidad pública para seguro, los que las tienen, utilidad pública para... Sí, es realmente descorazonador eso, ¿no? Es horrible, horrible. Y merece todo el peso de la ley. Esto en Portugal, esto en Italia, esto en Grecia, Canadá el año pasado, y no hablo ya de la recalificación, obviamente. Pero no olvidemos aquellas imágenes horribles de Manhattan, Nueva York, con la nube de los incendios de Canadá. Pero ¿qué nos está pasando como especie? Que arrasamos con todo. Porque lo peor que hay después de un incendio forestal es la pérdida de suelo. Un suelo fértil que lo mismo nos da tomates que nos da a nuestro propio hijo, que criamos a nuestro hijo ahí. Ese es el suelo que se va después de los incendios forestales. Los árboles están abrazando la tierra, están abrazándola. Y cuando el incendio avanza, estamos quitándole al suelo miles de manos que con sus raíces los árboles están apelmazando la tierra. Tanto es así que si tú y yo nos vistiéramos de buzos, hiciéramos submarinismo en más de un embalse de Iberia, veríamos en el fondo todo ese suelo que ha sido arrastrado por las lluvias del otoño, evidentemente, ¿no? La famosa gota fría, después de los incendios forestales, lo que hace es llevarse por delante cientos de miles, millones de toneladas de suelo fértil que no va a volver y que hay que cuidar como un tesoro. Ese es el problema de los incendios forestales. Sí, que además si sumamos que la madera que no está totalmente deteriorada se la va a llevar la industria, claro, que otra parte se la va a llevar ahí y que para los animales que viven en esos bosques hay tantas barreras que no son solamente el fuego. claro. Porque si el fuego avanza por un lado, el animal tiene el instinto para huir hacia el otro lado. Pero si hacia el otro lado se encuentra Claro, una ciudad, un muro, una valla, no tiene dónde huir y también el impacto para la biodiversidad es una terrible. desfachatez
entender el incendio como algo casi normal, casi natural. Bueno, es que vivo en España, es normal que en verano el telediario me amargue la comida con las imágenes de los incendios. No es normal, ¿qué va a ser normal? Es una anomalía social, es un problema el que tiene esta sociedad dando por bueno cosas que son nefastas. Insisto, el incendio empieza con una cerilla o con un mechero. Alguien inicia ese fuego. Luego ya las circunstancias que hay alrededor, está sucio el monte, las altas temperaturas, eso ya es por añadidura, eso es lo que estudiábamos en el colegio, el complemento circunstancial. Eso ya viene, claro. Les dejamos hasta la próxima entrega de La Mirada Naturalista en tu canal Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos.